Y continuamos con nuestra marcha, nuestro andar por el libro de Apocalipsis, un libro muy asombroso, un libro fascinante, porque contiene las profecías de Jesucristo, las profecías que Jesucristo reveló al apóstol Juan. Y es un tema de gran interés, hermanos, ya que analizamos, hermanos, allí las profecías relacionadas con el futuro de la humanidad, el futuro de la humanidad y los acontecimientos también que en el futuro se van a desarrollar sobre el planeta Tierra. Volvemos entonces al capítulo 6 y de Apocalipsis. Y vamos a comenzar leyendo los primeros 2 versículos del capítulo 6. Dice la palabra del Señor: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a dejar ahí la lectura porque vamos a continuar versículo por versículo. Y hermanos, como hemos dicho en creo el domingo pasado, el anticristo, hermanos, no va a aparecer como un malvado, no va a aparecer como un villano, como una figura siniestra, como una figura repulsiva, no va a aparecer así. Dijimos que Satanás tiene una hueste de ángeles que engañosamente se presentan como ángeles de luz, se disfrazan como ángeles de luz. No se aparecen o no se parecen en nada a los demonios que suelen caracterizar como unas horrendas criaturas, con cuernos, con colas y todas esas imágenes horribles que nosotros imaginamos. El anticristo, hermanos, surgirá como hombre carismático, como un hombre encantador, un atractivo hombre que va a fascinar al mundo, con un poder de convicción, un poder subyacente de convicción como no se ha visto jamás en toda la historia de la humanidad. Y mencionamos estas características porque cuando Jesucristo vino a la tierra, los hombres, las personas a su alrededor, no vieron en él ningún atractivo especial. Algo que todavía incluso ocurre hoy en día. No ven en Jesús algo atractivo. Sin embargo, todo el mundo, es decir, todas las naciones, van a aceptar a este personaje tan encantador que resultará ser el anticristo, aunque por supuesto no tendrá ese nombre. Él llegará al escenario mundial con su propio nombre, con una inusual inteligencia, y todos le van a aclamar. Desde las instituciones mundiales más renombradas hasta los gobiernos, los partidos políticos, los científicos, los pensadores, todos unánimemente le van a pregonar como el Salvador del mundo. Fíjense, la opinión de que el primer jinete sentado sobre el caballo blanco es el anticristo parece, hermanos, satisfacer una de las maneras más completas las demandas de este texto. Cuando Cristo regrese sobre un caballo blanco, como se menciona en el capítulo 19, allá sí menciona a Jesucristo en un caballo blanco, Él va a seguir el reino milenial cuando Jesucristo aparezca. Pero este primer jinete del que estamos hablando en el capítulo 6 inicia, hermanos, el período de la gran tribulación y no el período del milenio. El milenio va a ser un período de paz bajo el reinado de Jesucristo mismo.
Nosotros opinamos que este jinete es aquel pequeño cuerno que se menciona en el capítulo 7 de la profecía de Daniel, que es identificado como el hombre de pecado, la bestia del Apocalipsis. En el capítulo 13, ese gobernante del ya restaurado imperio romano, quien será el último de los dictadores mundiales, llegará al poder con falsas promesas de paz mundial, que sin embargo el mundo no disfrutará bajo su dictadura, no va a disfrutar bajo su dictadura. El profesor Toynbee, que fue el director de estudios en el Instituto Real de Asuntos Internacionales, dijo hace años: al forzar sobre la humanidad armamentos cada vez más destructivos y al mismo tiempo hacer que todo el mundo sea más interdependiente económicamente, la tecnología ha llevado a la humanidad a tal grado de desesperación que la humanidad ya está lista, ya está preparada, ya está maduros para divinizar a cualquier César nuevo que aparezca, que pueda tener éxito en dar unidad y paz a nuestro mundo. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice el apóstol. Chesterton, por su parte, declaró: una de las paradojas de este tiempo es que es el tiempo del pacifismo, pero no es el tiempo de la paz. Hoy como nunca, hermanos, se están realizando tremendos esfuerzos en pro de la paz en incontables áreas conflictivas de la tierra, pero lastimosamente no suelen ser muy efectivos. Ahora, cuando el anticristo llegue al poder, él va a hablar de paz y el mundo creerá que está entrando en un nuevo periodo, en un periodo sin precedentes, en un periodo esperanzador de paz, de prosperidad, de unidad, de justicia para todos, similar a una descripción del reino milenial, similar. Pero en realidad, bajo las mentiras y el engaño de ese personaje atractivo que parecerá un Salvador, parecerá un Cristo, la humanidad estará entrando en el período de la gran tribulación. La gran tribulación comenzará, hermanos, con la llegada del anticristo, quien va a aparecer un cordero, pero va a resultar ser un lobo hábilmente disfrazado. La promesa de paz será la gran mentira que el mundo va a creer, que la humanidad va a creer. Ahora, este jinete que mencionamos acá no puede ser Jesucristo, ya que Juan vio a Cristo, ahí dice que vio a Cristo en el cielo como el cordero en medio del trono. Solo él fue llamado el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces, desde el cielo, él está dirigiendo todos los acontecimientos que van a transcurrir tanto en el cielo como en la tierra. Jesucristo va a estar dirigiendo. Pero a Jesucristo, efectivamente, lo podemos identificar claramente adelante, allá en el capítulo 19, siempre de este mismo libro de Apocalipsis. Mientras que en este capítulo 6, la identidad del jinete del caballo blanco es bastante oscura. La identidad de este jinete, lo que nos está sugiriendo que este no es el Señor Jesucristo, sino que es una imitación de él, aquel que se hace pasar como el supuesto Salvador del mundo. En eso estamos.
Llegamos ahora al segundo sello. En los versículos 3 y 4 nos dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, otro argumento por el cual creemos que el primer jinete no podía ser Jesucristo es que Jesucristo traerá paz verdadera a la tierra. Él va a traer paz verdadera a la tierra, no una paz temporal, va a traer una paz permanente. Sin embargo, el periodo de paz prometida por el anticristo no durará mucho, no va a durar mucho. Vemos que inmediatamente después de la salida del primer caballo, el caballo blanco, Jesucristo abre el segundo sello y sale el caballo bermejo, rojo, de guerra, galopando hacia la tierra. La paz que el jinete del caballo blanco trajo a la tierra, la aparente paz, va a ser temporal. Era temporal, totalmente falsa, una paz totalmente falsa. El anticristo se presentará a sí mismo como un gobernante que puede traer paz al mundo, pero él no la puede garantizar. Él no puede garantizar paz al mundo. ¿Por qué? Porque Dios dijo: no hay paz para los malvados, dice Dios, allá en Isaías, capítulo 48. Y no es eso lo que cada candidato que lucha para ocupar un cargo político promete una y otra vez: vamos a tener paz en el país, en los países. Siempre prometen que el país, siempre prometen que la nación permanecerá gozando de una paz estable, que no habrá más luchas. Y todos anhelamos que sus palabras se cumplan, ¿sí o no? Sin embargo, hermanos y amigos, estamos muy lejos de la paz que tantas veces ha visto o se ha escuchado en los acuerdos, en las propuestas, en los tratados, en los tratados firmados, incluso por importantes estadistas mundiales. Todo el mundo habla de paz. El mundo pide paz. Todo el mundo habla de paz. Con el segundo sello sale el segundo caballo bermejo, que es el color de la sangre, a correr a la tierra. Y recorre la tierra. El jinete del primer caballo blanco tenía un arco en sus manos. Revise el versículo. Tenía un arco en sus manos, pero no menciona ahí que tuviera flechas. Solo tenía el arco. Ese jinete no causará la guerra real. Pero el segundo jinete se le dio una gran espada, y eso implica lucha, porque la lucha se utilizaba en el combate cuerpo a cuerpo. No será hasta el segundo sello, con el jinete montado del caballo rojo, que la paz va a ser quitada. Recuerda, estamos hablando de la paz temporal, paz que el anticristo va a ofrecer temporalmente, que no va a ser paz realmente. Pero el segundo jinete quita esa supuesta paz. El segundo sello contempla, hermanos, ejércitos invasores en una feroz guerra cuerpo a cuerpo. Mire el versículo 5. Cuando abre el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Mire, Juan menciona otra vez: oyó, miró y vio. Oyó, miró y vio. Y eso, hermano, reitera e implica su sentido de la vista, su sentido del oído, para enfatizar una realidad de su experiencia. Está haciendo énfasis en la realidad de su experiencia, en esa visión, en esa revelación. La segunda parte del versículo 5
Y también del versículo 6 nos dice: he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El color de este caballo negro indica dolor, indica luto. Es el color del luto. Y esto lo podemos verificar nosotros en el Antiguo Testamento, expresado por los profetas Jeremías, en el capítulo 4, versículo 28, dice allá: por eso se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Hablando del luto. En estos textos bíblicos, como también lo dice, menciona Malaquías también, que habla de hambre. Estos versículos hablan de hambre. Allá Malaquías dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hablando del hambre. En otro libro del Antiguo Testamento, escrito también por Jeremías, que es llamado Lamentaciones, capítulo 4, versículo 8, leemos que dice: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Entonces, es más, hoy en día nosotros vemos un desfile, un entierro, vemos la mayor parte de personas vestidas de negro, que sí que dan a entender que están de luto. Pero también habla de hambre. El caballo negro con su jinete nos habla de una hambruna que vendrá sobre la tierra. Un hambre, hermanos, mundial, debido a la escasez de alimentos que suele ser la consecuencia de una guerra. Va a haber hambre, pero esta situación no tendrá precedente alguno en toda la historia universal, porque jamás se ha visto a todas las naciones afectadas al mismo tiempo. ¿Me comprende? El historiador griego Heródoto habló de una medida de cebada o de trigo como la ración de consumo diario de un soldado. Un denario era en aquel entonces una moneda romana que equivalía al salario de un día, por un día de trabajo. Así que el trabajador no va a lograr mantener a su familia. Mire, no va a lograr mantener a su familia. El aceite y el vino son símbolos de lujo que solamente van a ser disfrutados por personas sin dificultades económicas, los ricos, los poderosos. El aceite correspondía a lo que nosotros llamamos artículos de belleza. En aquel tiempo de guerra y posguerra solamente pueden ser adquiridos por los más pudientes, por los más adinerados, por ser artículos de lujo. El vino estará presente en abundancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, las personas con recursos económicos, los ricos, en su gran mayoría, podían obtener carne. Solo los ricos. Ellos conseguían cualquier cosa que les apetecía. Los ricos siempre podrán obtener lo mejor, mientras que las personas de pocos recursos o nulos recursos, los pobres, tienen que conformarse con ser ingeniosos, con ser creativos para paliar el hambre y suplir al menos sus necesidades básicas, diarias. Por lo que leemos aquí, en el capítulo 6, vemos que nada cambiará, que las cosas en ese día futuro serán más de lo mismo, como siempre ha existido en toda la historia de la humanidad. Así es como se ha visto en el pasado y así también se vivirá en el futuro. Los más pudientes obtienen lo que quieren, lo que desean.
Por mucho que se prometa la creación de tecnologías inteligentes para el desarrollo de novedosos programas agrarios, incluso respetuosos con el medio ambiente, con una mejor y más organizada distribución de los sobrantes de los países del primer mundo, eso no va a resolver el problema de la pobreza. No va a poder resolver el problema de la pobreza. La generación de más riqueza solamente ha conseguido que algunos tengan buenos trabajos, bien remunerados, pero hasta el presente esa influencia no ha alcanzado a los verdaderamente pobres, a los verdaderamente necesitados. Es penoso comprobar que por mucha ayuda humanitaria que se envíe a países necesitados, estos recursos no siempre llegan a su destino o no son utilizados correctamente para el fin para el cual han sido destinados, salvo honrosas excepciones. La corrupción individual, la corrupción colectiva siempre ha estado presente, sobre todo en las esferas de poder, y de influencia. Siempre, hermanos, el egoísmo, la avaricia del corazón del hombre no tiene límites. Sino este problema mundial, hermanos, que afecta a miles y miles de personas, el hambre, se hubiera podido resolver hace mucho tiempo si no hubiera egoísmo, avaricia en el corazón del mundo, de la humanidad. Hermanos, esta es nuestra realidad actual, el fiel reflejo de lo que padece el mundo globalizado del siglo XXI. El cuadro que se nos presenta con la llegada del tercer caballo negro significará más hambre, más sufrimiento, como no se ha conocido jamás, como nunca. La única razón por la cual, hermanos, nos hemos extendido un poco más sobre esta terrible situación que ocurrirá en el futuro es que hay suficientes indicios para poder comprender la magnitud, hermanos, de esa profecía. Pero, como vuelvo a repetir, la iglesia no se preocupe. La iglesia del Señor no se preocupe. Recuerde que estamos hablando de la gran tribulación. Y usted y yo, o sea, la iglesia del Señor, no va a estar en la gran tribulación. No va a vivir en la gran tribulación. ¿Me comprende? Hoy por hoy, ya hay millones que carecen de lo que en el primer mundo llaman artículos de primera necesidad. Los pobres siempre los han habido. Cuando dijo Jesús, a los pobres siempre los tendréis. Siempre han habido. Pero en ese tiempo va a ser a escala mundial. La pobreza va a ser a escala mundial. Ya en el año 1978, el reverendo Tomás llegó a la conclusión de que la necesidad de la población era mucho mayor que el poder de la tierra para producir lo necesario, para generar suficiente alimento, para satisfacer a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Miren, 1978. Él predijo entonces de que llegaría un día cuando se presentaría un hambre a escala mundial. Eso va a ser en la gran tribulación. En 1959, hermanos, representantes de las 70 naciones que formaban las Naciones Unidas, en ese tiempo se reunieron en Roma para combatir el hambre y la desnutrición. En esa reunión, el ya citado Toynbee dijo: tarde o temprano habrá un límite en la producción alimenticia, oiga. Y entonces, si la población continúa aumentando progresivamente, el hambre realizará las ejecuciones que tuvieron lugar en el pasado por el hambre, la peste y la guerra, todo combinado, todo junto.
el señor John, quien fue director general de la Organización Alimento y la Agricultura de las Naciones Unidas, cuando ocupaba este cargo, él dijo: concluiré mi actuación, dijo, dando una última advertencia al mundo. Si esto no es resuelto, habrá un caos mundial en los próximos 50 años. Las naciones del mundo están enajenadas. Esa fue su declaración. Millones de personas no saben lo que es vivir sin hambre. Miles mueren al día, no de enfermedad, sino de hambre, de desnutrición. Pero nada será comparado a lo que sucederá un día al paso del caballo negro de Apocalipsis capítulo 6. El hambre siempre queda después de la guerra. Y ahora en los versículos 7 y 8 tenemos el cuarto sello. Y en estos versículos leemos lo siguiente: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, aquí se describe a una enfermedad, a una plaga de proporciones catastróficas que va a consumir una cuarta parte de la población de la tierra. No habrá suficiente medicina, no habrá suficiente antibiótico, no habrá suficiente penicilina para curar a todos los afectados en ese tiempo. Tenía por nombre Muerte, dice. Y debemos resaltar y notar aquí que se le da ese nombre que se le da al jinete, Muerte, pero con M mayúscula, mire, con letra inicial mayúscula. En el próximo domingo, hermanos, nosotros vamos a comentar este detalle de este texto, porque es mucho más que eso, es mucho más que el simple cese de toda actividad física, es mucho más que eso para un ser humano. Vamos a comentar el próximo domingo ese aspecto de este jinete. El apóstol Juan ha descrito en su libro profético, este libro de Apocalipsis, una gran escena que vio y oyó en el cielo. Él nos ha relatado cómo estos 4 jinetes salieron en estampida uno tras otro, según Jesucristo abría los 4 primeros sellos, y así les ordenaba hacer. Deseamos, hermanos, mencionar como conclusión en esta tarde las palabras de Jesucristo registradas allá en el Evangelio capítulo 24 de Mateo. Evangelio de Mateo 24, 5, donde Jesús habla de las señales antes del fin. Recordemos que Mateo 24, en los primeros versículos del 1 al 9, se refiere a la iglesia, pero del 9 en adelante se refiere a la gran tribulación, a la gran tribulación. Dice él: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y estas palabras forman parte de su discurso allá en el Sermón del Monte de los Olivos. Y es interesante observar la secuencia de la palabra que el Señor Jesucristo estaba dando. Él dijo en primer lugar: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo
yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Se da cuenta? Esa sería la representación del jinete, el primer caballo blanco, el jinete de caballo blanco, el anticristo, que se hará pasar por el Salvador del mundo, lo que ya hemos hablado en los primeros versículos de este capítulo. Y dice Jesús: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estas palabras se pueden aplicar al segundo jinete cabalgando sobre el caballo rojo, que desatará la guerra, muerte y destrucción. Luego dijo Jesús: mirad que no os turbéis. Y continuó diciendo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Esta es la descripción del tercer caballo, el caballo negro, que sembrará hambre en el mundo. Y habrá, dice, pestes. Ese es el cuarto caballo, de color amarillo. Y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores. Es el comienzo del período de la gran tribulación. Esos 4 jinetes son el comienzo de la gran tribulación. El Señor Jesucristo anunció en su discurso del Sermón del Monte de los Olivos lo que años más tarde le sería revelado al apóstol Juan allá en la isla de Patmos. Y bien, hermanos, vamos a detenernos aquí para continuar con este interesante estudio el próximo domingo. Mientras tanto, hermanos, sigamos glorificando a Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, bendiciéndole, dándole gracias porque nos ha apartado de esta tremenda tribulación. Por eso, hermanos, vale la pena que día a día usted y yo hagamos autoevaluaciones de nuestra relación con Dios. Yo estoy seguro de mi salvación. ¿Y usted? Amén. Qué bueno, maravilloso. Que Dios bendiga su palabra, añada bendición a su palabra, porque su palabra es vida, y es vida en abundancia. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, bendito eres, santo, 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 creador del universo, sustentador del mismo. Venimos ante ti, oh Dios, agradecidos, con un corazón contrito y humillado, Padre, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poderío, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, no podemos hacer nada, pero gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, porque tomó a bien entregar su vida, dar su sangre por mí, por mis hermanos, por esta iglesia, por muchos salvos en todo el mundo. Gracias, Señor, porque esta tarde una vez más nos recuerda su gran misericordia, el habernos apartado principalmente del castigo eterno y el librarnos de ese juicio que vendrá a la tierra muy pronto. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos a toda verdad, por iluminarnos las Escrituras, por enseñarnos. Ayúdanos cada día a poder discernir, a poder seguir adelante firme, sin mirar ni volver atrás. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Esta tarde, oh Dios, después de haber entregado este culto de adoración y alabanza, de reflexión de tu palabra, esperamos, Dios eterno, que lleves a mis hermanos a sus casas con toda bendición. Aparta, Señor, los tropiezos, los peligros del camino, que podamos llegar, Señor, a nuestras casas sin ninguna novedad de la que podamos lamentarnos. Llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén y amén.